la primera etapa de la vida política en la gobernación de La Rioja y en la presidencia de la Nación del expresidente Carlos Menem. Como introducción les quiero mostrar un pedacito donde hace una alusión. Cuando era gobernador de La Rioja y estaba preparando la campaña para ser presidente de la Nación a la ciudad de Paraná y a la provincia de Entre Ríos. Miren. ¿Me ha armado la reunión con los gobernadores? Imposible, Carlos Banco Cafiero. Ese es su candidato. Lo tenemos que mentalizar, ¿eh? Somos la oposición en esta interna. ¿Y entonces? Y entonces no quiere saber nada con vos. Y entonces está bien. Entonces no quiere renovación. Rubino, ¿qué decir? La Taraca está con Cafié. Él tiene empresario, sindicato, todo. ¿Podés decirme algo que no sepa? Confía en tu cuñado. Él está rascando vista de todas partes. Mira, yo te conseguí picha, lo sabes, vas a estar bárbaro. Todas las mujeres te van a votar a vos, acordate lo que te digo. No hemos dado cuenta, Carlos, acá con mi hermano el Silverman, que hagamos lo que hagamos, si lo hacemos desde acá de La Rioja, no la ganamos. Es así. Hemos programado un viaje que se inicia en Entre Ríos, Paraná, Gualeguaychú, Baza, Bilbaso. Nos trasladamos hasta Santa Fe porque hay que regar el campo. La idea después es trasladarnos al resto de la provincia donde está todo marcado con la banderita. Más o menos son 5.000 kilómetros, con la nafta a 7 octales el litro. 12 litros cada 100 kilómetros te da 4.200 australes hoy. ¿Y para cuántos afiliados? 400 como mucho. Son 10 australes por voto destapado. No nos dan un número. A ver si nos despabilamos con el tema de la campaña, muchachos. Yo no voy a andar mendigando 5 votos de Ushuaia a La Quiaca cuando en el conurbano levantan una baldosa y hay 15 peronistas. Son los gustos de Cafiero eso, Carlos. Y bueno, finalmente, a pesar de todo, la historia cuenta que fue Menem el que le ganó a Cafiero aquella interna. Está con nosotros el contador Mario Armando Moine, ex intendente y ex gobernador de Entre Ríos. Gracias por venir. Una de las personas que probablemente más haya conocido a nivel institucional y personal a Menem, ¿no? Han compartido. En ese momento, usted era intendente en 1990. Él tiene que haber venido en 1989, 89. Un poco antes, 1988. Acá hay un detalle sobre Paraná. Ese día que vino, no estaba el gobernador de la provincia, no estaba el vicegobernador de la provincia y no estaba el intendente de Paraná. Se le hizo un vacío. Claro, porque estaban con Cafiero. Ocurría, seguro. Y yo lo pensaba recibir, pero Jorge Busti me dice, Tato, voy a Buenos Aires, acompáñame para ver qué conseguimos para la ciudad de Paraná. Y entró mi duda. O lo recibía el candidato o iba con el gobernador. Claro. Finalmente fue, sí, todo un, entre comillas, desprecio político que después costó. Ah, claro. Porque después él, ¿con quién se referencia en la provincia? Con Alacino. Con Alacino se referencia y con un grupo de compañeros que no tenían mucha trayectoria. Los dirigentes más importantes de la provincia, saliendo del gobierno provincial, estamos hablando de intendentes, todos acompañábamos a Cafiero. Y fue el gran error porque no supimos ver que la gente estaba con Menem, lo quería. ¿Buscaba una renovación, tal vez? ¿Buscaba una renovación o era tan carismático como lo pintan? No, a ver, hoy por hoy, pensemos en el último presidente que no vino a Paraná. Claro. Es decir, no se acostumbra más hoy a hacer campaña pueblo por pueblo. Y Menem comenzó a venir desde su primera gobernación, del año 74, 75, ya venía a Entre Ríos y visitaba a la gente. Sin duda Menem, por lo menos es mi visión, en ese tiempo, y todavía ha sido el presidente más querido, más allá de algunas dudas sobre su decencia. Y Alfonsín terminó siendo el presidente más respetado en la Argentina. ¿En esa foto está usted con los dos? Así es. Eso fue en la Convención Constituyente, en el cierre, en Concepción del Uruguay. Pero Carlos era un tipo muy, muy cariñoso, tendía puentes permanentemente, y esto se extraña porque la política es eso, extender puentes en la relación. ¿Pero él estaba tan enamorado del poder como lo pintan? ¿Le gustaba tanto el poder? Ocurre que primero él fue gobernador de su provincia en 2 oportunidades
Y ser presidente de la nación es ser atendido, entre comillas, por todos. Todos están pendientes. Claro. La historia del país. En el caso de un país, se cuenta a través de lo que pasa en el gobierno. En una provincia es lo que pasa en un gobierno provincial. ¿Por qué? Porque de ahí tiene que ver la salud, la educación, la seguridad de un pueblo o de un país. Entonces, naturalmente, que la historia se escribe. A ver, nuestra historia, ¿desde quién se escribió? Desde San Martín, desde Belgrano, desde lo que declararon la independencia. De ahí sí la importancia. Entonces, ser el número uno, eso no quita que presidir un país o presidir una provincia tiene costos en lo personal. Hasta la vida del hijo. Bueno, a mí me ocurrió algo muy particular en eso. Yo estaba yendo a Buenos Aires el día que cayó el helicóptero, eran las 2 de la tarde, y escucho la noticia. Entonces le avisamos a la custodia que venía atrás, porque yo manejaba mi auto, iba en mi auto siempre. Nos vamos a Olivo. Llegamos a Olivo a las 4 o 5 de la tarde, comenzaron a llegar los gobernadores y de repente lo veo venir en Olivo a Carlos. Y yo decía, ¿qué le digo a un presidente ante la pérdida de un hijo? Es decir, no encontrás, si hoy no encontrás palabras para un amigo, para un familiar, ¿qué le decías a un presidente? Entonces se me ocurrió decirle todo mi afecto, presidente, y antes que lo dijera, Marito, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Y yo quedé mudo, no supo qué decirle. Una integridad inusual para ese momento. Sí. A ver, hay muchas cosas criticables desde el punto de vista de lo que pudo o no hacer con el gobierno, pero es un ser muy querible. Tal vez esa etapa que él estuvo detenido, en donde se mezclaron algunas acusaciones que tenían que ver también con su decencia, eso desmejoró con los años su persona, pero que fue sin duda el presidente más querido de Argentina, de todos los que han sucedido en la democracia. Yo al menos me parece que hoy por hoy todavía en los sectores más humildes de Argentina, Menem, buen trajiste en la foto de Menem. ¿Le regaló esa corbata que trajo Menem a usted? Esto tiene una historia muy particular, porque es Hermenegildo Seña, son de los grandes creadores y son, creo que valen $800. Nosotros habíamos ido en Olivo con Carlos Reutemann, porque un mes antes me llama a la CINE y me dice, mirá, se va a reformar la Constitución Nacional y los santafesinos se quieren llevar todo el acto a Santa Fe, porque tenía la historia de 1853. Entonces dice, yo estoy empujando para que la hagamos entre Santa Fe y Entre Ríos. Así que nos invita a Carlos Reutemann y a mí a discutir, bueno, dónde se iban a realizar los diferentes momentos, dónde se inauguraba, dónde se cerraba, dónde iba a sesionar. Y en un momento dado que terminamos, hecho inusual de un presidente, nos llevó a su dormitorio. Y entonces abrió el placar y había como 40 o 50 similar a cuál más hermosa. Entonces nos dijeron, tomen una de recuerdo. Y Carlos Reutemann no se animó, yo tampoco. Entonces él personalmente tomó una y tomó otra y nos entregó la corbata. Y por supuesto, es un recuerdo que conservo y que tradicionalmente en momentos importantes la uso. Contador, y trajo una foto ahí. ¿Quiénes están en esa imagen? Bueno, tiene una historia muy particular. No sé si la cámara lo va a poder tomar. Sí, Fíjate por el reflejo. Ajá, mira cómo sabe de televisión, te marca el... Pero ahí está, Miguel Linda, perfecto. Bien. Este es el cierre en el mes de octubre de 1994 de la Convención Constituyente. Eso se hizo en el Palacio San José, para la gente que está a 18 kilómetros de Concepción del Uruguay. Y la particularidad es que en principio iba el presidente y Zulema, la hija, porque ella funcionó durante casi toda la gestión como primera dama. Bien. Entonces entró la discusión entre ceremonial de Entre Ríos
y el ceremonial de la Nación que se iba a ingresar al palacio, ¿cómo no iba a estar el gobernador de Entre Ríos donde residía? Claro. Se dio una discusión fuerte. Finalmente ocurrió lo que debía ocurrir. El presidente más su hija, más en este caso mi persona. Pero bueno, para mí tiene una fuerza muy importante porque la reforma de la Constitución en Argentina se ha dado desde 1853 en 5 momentos. La última fue la 1949 en el gobierno de Perón, que se anuló. Y bueno, y en 1994 se hizo, y por supuesto yo fui también constituyente, y esta foto está en el living de mi hogar. Un momento bisagra de la historia reciente de la Argentina, ¿no? Esa reforma de la Constitución. Sí. Muchos de los hombres y mujeres que después tuvieron relevancia política fue a partir de ese momento, ¿no? Bueno, a ver, esto sucedió en el año 94. Yo tengo, la filmación además se hizo, en los primeros 10, 20 y 30 años se han hecho actos en la provincia de Santa Fe, en la Universidad del Litoral, recordando ese momento. Pero yo tengo la foto donde veo, estaba lo más importante. Ahí está Miguel Jaroslavsky. Sí, estaba... partamos de la base que en el año 83, volviendo a la democracia, aparecieron las mejores figuras. Figuras trascendentes que después ocuparon cargos de gobernadores, legisladores nacionales. Me parece a mí, se fue diluyendo, fueron envejeciendo, pero en ese momento la democracia argentina tuvo la virtud de tener mujeres y hombres de alto nivel técnico y de alto nivel del punto de vista de la inteligencia y el conocimiento político. Grandes políticos. Recién lo veíamos a Jaroslavsky, por ejemplo. Solana, Graciela Peijide, Cristina Kirchner, Lita Carrió. Sí. Bueno, grandes, que después fueron presidentes. Claro, fíjese. En general la política ha ido perdiendo fuerza, ¿no? A mí me parece que... Yo recuerdo por una frase que usted le dijo, yo trabajaba con Ana María y usted le dijo a Ana María sobre el Consejo Deliberante. Algo dijo, mira, el Consejo Deliberante va a ir perdiendo fuerza o ha venido perdiendo fuerza en sus referentes desde que yo fui intendente, desde que usted fue intendente a la fecha. Y yo observé ese detalle y es cierto, ya no hay debates, por ejemplo, en el Consejo Deliberante. En general, la actividad legislativa, llámese... la legislatura provincial, los consejos deliberantes de los municipios y vamos a hablar del Congreso de la Nación. Hay una tendencia, por supuesto, de quienes gobiernan, de tratar de que el Congreso o la legislatura o el Consejo Deliberante te genere el menor nivel de problema. Es entendible humanamente, pero desde el punto de vista político es un error. Fundamentalmente el Congreso de la Nación tiene un rol trascendente. Y se ve la pelea que hoy hay. Argentina va a entrar en el segundo año del gobierno de Milei sin que se haya aprobado el presupuesto, que es la base para gobernar. Y después la utilización de los DNU, que es excesivo, y finalmente el veto. Es decir, que el Congreso aprueba, el Poder Ejecutivo veta, y esto no es bueno para la democracia. Contador, ¿usted oficia de asesor del gobernador Frigerio de alguna manera o lo mira afuera el tema? Nosotros en el año 2021 yo tomo un libro de los 20 años del Consejo Empresario, donde hablaba de las bases para el desarrollo de la economía entrerriana. Me pareció muy interesante. Estábamos saliendo del COVID, entonces tenía tiempo para leer y dije, esto se puede profundizar. Entonces conformé un grupo técnico de profesionales, pero que venían de diferentes extracciones, porque me comenzaron a llamar cuando supieron que yo había comenzado eso, y entonces convivíamos peronistas, radicales, independientes, y en el tiempo nos relacionamos con el Frigerio y pusimos a disposición todo ese conocimiento que íbamos desarrollando en base a lo que yo conocía y a este libro. Luego, con el tiempo, él vino a reuniones con nosotros, expuso, nos dijo qué visión tenía, él había leído nuestro trabajo
y finalmente terminó designando de ese grupo, que éramos unos 40, unos 17 o 18 funcionarios, de los cuales 2 fueron ministros, el ministro de Economía, que lamentablemente falleció, el ministro de Salud, que lo acompañó durante 1 año y medio, secretarios, integrantes de Educación, de Energía, de la Caja de Jubilaciones, y hoy todavía hay como 9 o 10 ¿Pero tiene diálogo usted con él? Sí, periódicamente. Él ha ido, inclusive me distinguió no hace mucho, hace 3 o 4 meses, de repente me dijo: el gobernador quiere hablar con vos. Bueno, ¿a dónde voy? No, va a ir a almorzar a tu casa. Él ha almorzado varias veces, y yo he ido a casa de gobierno, pero lo hago los días viernes en silencio. Ahí le digo mi opinión. Por lo tanto, como me da la oportunidad de decirle lo que no veo, me abstengo de hacer críticas abiertamente en los medios. Y si el gobernador le pregunta qué opina usted sobre esta posibilidad de aliarse con La Libertad Avanza a nivel de la provincia para las próximas elecciones legislativas, ¿usted cree que está bien? Esto ya tiene que ver con qué política lleva adelante el presidente Milei. Sí. Hay 2 cosas muy diferenciadas en cuanto a mi opinión respecto al presidente. En cuanto a lo que está haciendo en economía, participo en un 80-85%. Creo que aún con lo doloroso que ha sido el ajuste, era necesario. Hay un momento en el país que debíamos vivir con lo que recaudamos. Sin duda que esto ha tenido costos en jubilados, en trabajadores, pero no hay otro camino cuando el 70 o el 80% de tu presupuesto pasa por pagar salarios y jubilaciones. Lo que no me gusta es el estilo personal del presidente. Algunos medios periodísticos se animan a decirle claramente que, y espero no ser muy duro, pero a veces es una cloaca como habla. Y yo creo que en no pocas oportunidades tiene razón, pero debe decirlo de otra manera. A mí me da vergüenza a veces escucharlo al presidente. Hace poquito habló de los gobernadores y dijo: toda esta manga de hijos de Cuca. Me parece que no puede hablar así de gobernadores, por ejemplo, porque los desmerece a él. Pero bueno, es lo que hay. Tiene 2 años y medio por delante. Ojalá que en algún momento el presidente corrija su manera de ser. Y como empresario estoy esperanzado que el año que viene Argentina, no solamente por el sector que siempre dependimos, que es la agroindustria, la agricultura, sino que el petróleo, el gas, el mundo del conocimiento, la minería, podamos alumbrar un país en serio. Contador, siempre es un gusto charlar con usted. Muchísimas gracias por haberse tomado un ratito para venir aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias. La última vez que hablamos me dijo que estaba trabajando en una idea que tenían sus hijos del retorno de los hermanitos. Y me acuerdo que fue un comentario por todos lados. Sí, quedó ahí. ¿Quedó ahí, sí. Ya ahora estamos tratando de dejar la actividad hotelera. Yo estoy cumpliendo 76 ahora en noviembre. Ahí tengo hermanos mayores. Así que se ha cumplido un ciclo que es la actividad económica. ¿Y qué va a hacer? Lo que estoy haciendo ahora es vivir la vida de amigos, familiar, deportes. Pero perfecto, me sorprende que me digas eso. Sí, comercialmente estoy yendo al hotel todos los días, pero supongo que en 1 o 2 años, porque nuestra sociedad, los Moines, estamos todos juntos. Claro. Ha durado casi 60 años. Sí, una rareza. Y quiero que termine bien. Está bien, está bien. ¿Qué deporte hace? Tenis, bicicleta, pesas. Y usted primero que bárbaro. Por eso, claro, 76 años. Increíble. Gracias una vez más por haber venido. Gracias a usted. El contador Mario Armando Moini, ex intendente de Paraná, ex gobernador de la provincia. Comenzamos hablando de la serie sobre la vida de Menem y terminamos hablando también un poquito de política actual.